Bienvenidos a EndoTips. Hoy vamos a hablar de los inhibidores de DPP4 en el manejo de la diabetes tipo 2. ¿Qué han aportado al manejo? ¿Qué es lo que significa usarlos? ¿Cómo, cuándo y en quién usarlos? Esperemos que sea un buen video para ustedes y para su práctica diaria en el manejo del paciente con diabetes. Empecemos. Empezaré con conceptos muy simples. ¿Qué es lo que han aportado al manejo de la diabetes los inhibidores de DPP4? Lo diré en 5 palabras. Eficacia, seguridad, simplicidad, beneficios más allá de la glucosa y intensidad, la capacidad de intensificar tempranamente un paciente con diabetes. Los inhibidores de DPP4 existen en el mercado desde el año 2006. El concepto es viejo. El concepto data desde fines del siglo pasado, principios del siglo XX, y en el año de 1964 por primera vez se definió el efecto incretina. El efecto incretina representa el 60% de la capacidad total de la liberación de insulina a la ingesta de la comida. Desde el año 2006, repito, existen este tipo de fármacos en el mercado. Sitagliptina fue el primero y después se vino una cascada casi progresiva, muy seguida del resto de los medicamentos. Vildagliptina en 2008, saxagliptina en 2009, alogliptina en 2010, linagliptina en 2011 y gemigliptina en 2012. Y se quedaron por ahí un par de ellos que no pudieron ser lanzados por diferentes razones. Los inhibidores de DPP4 pusieron un nuevo concepto en el mundo del manejo de la diabetes. El concepto de la capacidad liberadora de insulina de una manera glucosa dependiente. Es decir, solo se libera insulina si la glucosa está elevada y el organismo lo necesita. Y esto significó así, llanamente, una reducción importante en la tasa de hipoglucemia. Y esto significó un gran paso en el manejo de la diabetes, en seguridad y tranquilidad para el paciente y seguridad y mucha tranquilidad para el médico y la capacidad de poder intensificar tempranamente el manejo del paciente con diabetes, ya que anteriormente cuando uno intentaba intensificar, con mucha frecuencia se enfrentaba uno con hipoglucemia, sobre todo en aquellos pacientes que requerían reducir la glucosilada a solo 0,4, 0,5, aquellos que estaban en 7,5, 7,4, 7,6, una glibenclamida en un alto porcentaje o una sulfonilurea daba hipoglucemia. Ahora, con este tipo de fármacos, eso se ha acabado de manera prácticamente definitiva. En términos generales, los inhibidores de DPP4 se parecen muchísimo, son igualmente eficaces. Yo no hablaría de una diferencia, no hay diferencias en eficacia. Y no solamente no hay diferencia entre ellos, sino que tampoco hay diferencia en eficacia con sulfonilureas. Cada vez que ustedes comparan cómo reduce la hemoglobina glucosilada un DPP4 contra una sulfonilurea, la verdad es que reducen exactamente igual. Quizá la sulfonilurea es más rápida, pero al término de un estudio de 26 y 52 semanas, las glucosiladas son las mismas. La gran diferencia es una enorme disminución de la frecuencia de hipoglucemias y que no hay incremento de peso visto con frecuencia en los pacientes que toman sulfonilureas. Los inhibidores de DPP4 funcionan como su nombre lo indica, inhibiendo la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que es la responsable a su vez de inhibir el GLP-1, esta incretina que tiene acciones importantes en el metabolismo de la glucosa, como lo es aumentar la secreción de insulina en respuesta a la glucosa de una manera dependiente a sus cifras. Tiene un efecto sobre la célula alfa capaz de inhibir la producción de glucagón, que a su vez produciría un efecto en el hígado de producir salida de glucosa hepática. Y de esta forma tiene un mecanismo dual de acción. Con un DPP4 no se alcanza el efecto incretínico de retraso en el vaciamiento gástrico,
no se alcanza el efecto incretínico de protección cardiovascular y no se alcanza el efecto, por tanto, de lograr una pérdida de peso significativa. Pero para fines de control de la diabetes es más que suficiente para que sea un secretagogo de insulina seguro y eficaz. Una característica importante de todos los DPP-4 es su simplicidad. Prácticamente todos ellos, a excepción de la vildagliptina, son administrados una vez al día sin necesidad de tener ninguna relación con los alimentos, a cualquier hora del día, antes o después de los alimentos. Son muy seguros, muy bien tolerados, prácticamente se reportan algunos casos en los estudios de prelanzamiento y en la vida real se han visto un ligero incremento en infecciones de vías respiratorias superiores, algunos casos de rash cutáneo, y su única contraindicación prácticamente sería haber tenido una pancreatitis reciente. En su momento se le ligó de alguna forma, pero los estudios posteriores y de seguimiento quitaron esa inquietud que tenía el médico. Son prácticamente iguales en ese perfil, si acaso la única diferencia la tiene alogliptina, en el cual su estudio cardiovascular demostró un ligero incremento en hospitalización por insuficiencia cardíaca y por lo tanto no sería el medicamento ideal a utilizar en pacientes que están en falla cardíaca. En cuanto a falla renal, prácticamente todos pueden ser utilizados, pero se requiere un ajuste en la dosis, a excepción de linagliptina, que es el único DPP-4 que puede utilizarse en cualquier etapa de falla renal utilizando su dosis convencional de 5 miligramos. Para el resto de los DPP-4 hay que hacer, repito, ajustes en la dosis. Por ejemplo, sitagliptina, que normalmente se da en dosis de 100 miligramos, se ajusta a 50 miligramos para aquellas tasas de filtración glomerular que sean mayores a 30. Cuando la tasa de filtración glomerular se reduce aún más, a menos de 30, se tiene que ajustar la dosis a solo 25 miligramos al día. En el caso de vildagliptina, cuya dosis normal son 50 miligramos 2 veces al día, se ajusta a solo 50 miligramos al día cuando la tasa de filtración glomerular resulta menor a 45 miligramos. Alogliptina, cuya dosis es 25 miligramos, se ajusta a 12.5 miligramos en tasas de filtración glomerular mayores a 30 y menores a 60 y se reduce a 6.25 miligramos cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 30 miligramos. Saxagliptina, cuya dosis normal es 5 miligramos, se ajusta a 2.5 miligramos en aquellos pacientes que tienen tasas de filtración glomerular menores a 45. Pero todos ellos pueden darse en falla renal. Algunos, como sitagliptina y vildagliptina, tienen estudios en pacientes incluso que están en diálisis peritoneal o hemodiálisis a tasas ajustadas. Es muy importante señalar que estos ajustes en las dosis de los inhibidores de DPP-4 solo se hacen en condiciones de enfermedad renal y hepática, pero no en condiciones de tratar a un paciente. He visto con frecuencia que se usan dosis inadecuadas de DPP-4. Recuerden que el mecanismo de acción, que es inhibir la enzima dipeptidilpeptidasa 4, para inhibir más del 80%, más bien para que el efecto del medicamento de aumentar el GLP-1 nativo se dé, se requiere una inhibición mayor al 80% de esta enzima. Para lograr esa inhibición, deben utilizarse las dosis correctas de los medicamentos: 100 miligramos de sitagliptina al día, 100 miligramos de vildagliptina al día, 5 miligramos de saxagliptina, 5 miligramos de linagliptina, 25 miligramos de alogliptina. Si ustedes usan la mitad de la dosis, es decir, hay gente que usa solo 50 de sita, solo 50 de vilda, si ustedes usan menos dosis, corren el riesgo de no inhibir la enzima y por lo tanto el medicamento es subutilizado, y eso se ve con frecuencia en la práctica diaria. Por favor, dosis correctas de medicamentos es vital para que estos fármacos hagan su función correctamente.
Resumiría entonces que un paciente ideal sería aquel que tiene alto riesgo de hipoglucemia, un paciente de la tercera edad o anciano, o un paciente con tasas de filtración glomerular reducidas en las que el riesgo de hipoglucemia se incrementa de manera dramática. La buena noticia es que estos fármacos ya están en el sector salud. Recientemente se avisó que el Seguro Social iba a tener estos medicamentos ya disponibles para poder ser utilizados, y el nuevo organigrama, el nuevo algoritmo del Seguro Social ya lo pone incluso en monoterapia cuando la metformina no se tolera, y también como ideal como manejo temprano en combinación a metformina, y también viene, repito, en terapia triple ya documentado. Hace tiempo que el ISSSTE lo tiene y algunas otras instituciones de salud. Para resumir, los inhibidores de DPP4 se han agregado al tratamiento de la diabetes y han sido muy bien adoptados por todos los médicos, desde médicos de primer contacto hasta especialistas en diabetes y en endocrinología. Ha sido un cambio en el paradigma de la diabetes hacia terapias más seguras, que tienen beneficios más allá de la glucosa, que cuidan el riesgo de la hipoglucemia, que cuidan el peso sin perder la eficacia conocida de una sulfonilurea. Tienen estudios de seguridad cardiovascular y renal, tienen estudios de control a largo plazo, donde se ve que se sostiene el efecto, son fáciles de dosificar y, repito, tienen muy pocos efectos secundarios. Tener un DPP4 ha sido sin duda un buen paso en el manejo de la diabetes. Y así, amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya servido y sobre todo que les sea útil en su vida diaria. Nos vemos la semana que entra. Espero sus comentarios. Chao. Cuídense mucho. Hasta pronto.